damos inicio a una serie de podcasts que he decidido llamar Materia Inestable, Dramaturgias del Cuerpo, con la que he querido indagar y explorar cómo trabajan distintos coreógrafos, distintos artistas, eh, para quienes creo yo que la dramaturgia es un tema importante y que tienen una manera de entender el cuerpo, buscando siempre un sentido que va más allá de la forma. Y me alegra muchísimo empezar esta serie de podcasts con Lizy Estarás, que se presenta esta semana aquí en Madrid, en el Centro Conde Duque. Pues Lizy, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y a conversar y a explorar un poco tu universo, que siempre me ha Gracias. llamado mucho la atención. Entonces quisiera como empezar primero contextualizando quién es Lizy Estarás. Em, Porque creo que cuando empecé a buscarte y a conocerte, primero de lejos, siempre me hizo me pareció muy curioso cómo en tu carrera, pues, están, creo que los coreógrafos que han tenido una relevancia en, en, en finales del siglo XX y principios del siglo XXI, tu formación en Israel con Ohan Naharin, el trabajo arduo, largo y de gran complicidad con Alan Platel, luego las cosas que pudiste hacer con Sidi Larbi, los inicios de Pepin Tom, y creo que ya lo que es muy importante, pues es tu carrera personal como coreógrafa y como persona que ha indagado también en el universo de los cuerpos, digámoslo, distintos. Entonces, pues me gustaría arrancar esta conversación preguntándote de esa trayectoria, de ese viaje por coreógrafos tan diferentes, eh, ¿qué te, qué crees que es lo que te guardas de todo ese recorrido y qué cosas o qué experiencias te dejaron marcada para tu encuentro ya como coreógrafa tú? Bueno, voy a empezar, un poco por el principio. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de la danza. Em, Creo que, con Ohad Naharin yo era muy joven, tenía así 20 años, y fue como mi primer encuentro con la danza contemporánea, en realidad, porque yo venía del ballet en Argentina y estaba como convencida de que yo quería continuar con el ballet, aunque había algo que siempre me hacía ruido, que me costaba como encontrar mi lugar en esas formaciones de ballet. Y bueno, con OAT fue digamos, el principio de abordar una técnica distinta, que tampoco es de las escuelas clásicas de contemporánea como Graham o Limón, sino tu propia técnica. Y él trabaja a partir del cuerpo de un bebé. Por eso ahora se llama Gaga Technique, y cómo los bebés utilizan sus instintos para moverse. Tiene también algo mucho de Feldenkrais, tal vez de Alexander, entonces es un mix de cosas donde el cuerpo busca el placer también de expresarse en su fisicalidad extrema, porque es extremo también lo que hace. Y fue mi primer encuentro con otras técnicas, digamos, que era totalmente desconocido para mí. Pero bueno, digamos que el gran quiebre para mí fue trabajar con Alan, con Platel, también porque fue el mayor tiempo que pasé con alguien en mi vida. Eh, y ahí fue descubrir lo que es la creatividad en realidad. Él es psicopedagogo y en sus ensayos es una persona que observa mucho, como que no dirige en realidad, está sentado y dirige a su manera, que es dando el lugar a la persona a buscar lo que está tratando de decir, digamos. Y esa libertad es muy un conflicto, genera conflicto en Mm. uno mismo porque uno está ahí y no sabe qué hacer en realidad siendo libre. Y bueno, esa fue la gran enseñanza de qué es buscar en uno mismo, digamos. Todas las respuestas las tiene cada uno. Y el aprendizaje es a través de cuestionarnos a nosotros y encontrar primero la solución y después preguntarle al otro, digamos. Pero esa soledad, digamos, en la creación fue un gran aprendizaje para mí. Y después él genera en sus bailarines el deseo de crear, de convertirse en coreógrafos. De hecho,
si miramos una obra antigua de él de 1997, It's of Bach, casi todos los bailarines en esa obra son coreógrafos. De hecho, Peeping Tom surgió de ahí, C.D. Larby. Entonces él genera el deseo de dirigir también. Y al no ser bailarín, él, la técnica pasa por otro lado en realidad. Y entonces uno empieza a buscar su lenguaje personal, que es algo que hoy en día es muy importante, tener tu propio lenguaje de expresión. Así que para mí eso fue como el gran quiebre y el gran aprendizaje, también porque eran creaciones de mucho tiempo, en donde la vida y la creación era una, y, y estábamos siempre como pendientes de lo que sucedía en el afuera, como que no encerrados en el estudio, sino encerrados en el estudio, pero con un ojo y un oído en el mundo. Y bueno, también esa necesidad de solo el movimiento, ¿qué quiere decir? Más allá del movimiento que necesita contenido. La danza tiene contenido abstracto, a veces concreto, y para mí eso también es importante, cómo hay que darle contenido a la danza y que sea algo que podamos comprender en algún lado o emocionarnos, pero que siempre está en relación al público, como que no es algo eh, abstracto que la gente dice, no, no quiero ver danza contemporánea, pues no voy a entender. Eso también es algo que siempre, digo, pienso, ¿no? Ujú. Cómo acercarme al espectador de alguna manera y comunicar. eh, y después con Larry, sí, bueno, éramos colegas con Alan y él después empezó a hacer su trabajo y fue bastante al principio que hicimos una obra, se llamó Tempus Fugit y eran todos hombres y yo era la única mujer en la obra y fue un trabajo de confianza también porque éramos colegas y fue muy interesante también porque él empezaba a desarrollar digamos, su visión en el mundo de la coreografía y es lindo estar en el principio también de los procesos, de los creadores. Y Peeping Tom, bueno, también fue como empezar, compramos un camping car, y nos fuimos, hacía festivales con ese camping car, era una obra que se llamaba La vida inútil, y era muy delirante lo que, lo que hacíamos. Sí. Eso que veníamos hablando antes de la entrevista, em, siempre me ha parecido muy curioso por qué Bélgica reunió o se convirtió en ese lugar tan fértil para la danza contemporánea de finales del siglo XX y principios del XXI. ¿Qué crees tú que son las condiciones que tenía Bélgica para convertirse en un lugar tan creativo y tan lleno o esa mirada tan potente hacia la danza? Yo creo que empezó, bueno, también con el surrealismo, con todos los grandes pintores que tiene Bélgica, y también Bélgica como que es un país de paso, digamos, como que muchas culturas lo atraviesan, es un país pequeño, y pienso que esa falta de identidad tal vez, de identificarse con algo, los hizo buscar otras cosas. Y también estuvo siempre muy presente lo que es lo teatral, digamos, dentro de la danza, que no son dos mundos. A mí me parece que viene inspirado, bueno, en el caso de Platel, claramente de Pina Bausch, que es su ídola absoluta. eh, y es curioso también que, por ejemplo, Wim van de Keibus y Alan, los dos no vienen no son, su primera cosa no es la danza, vienen de otras cosas. em, y eso también ayuda a dar otra visión, me parece. Y Jean Fabre también, Sí, ¿no? que también, Jan Fabre también, como que vienen de otras, sí, de otras ramas artísticas y no, Platel es psicopedagogo, que también ayuda a usar la danza para otra cosa, digamos, que no es Ujú. solo la danza, como ir más allá de la danza. Sí, a mí creo que en Latinoamérica yo pienso hay algo como muy híbrido en la Ujú, danza con el teatro, ujú, con el performance. sí, Lo veo aquí en España que es un poquito más, danza es una cosa, teatro ajá, es otra cosa, está un poquito más segmentado, pero por eso que dices, creo que Bélgica también puede tener esa como hibridación sí, sí, totalmente, sí, muy fuerte. sí.
Yo quisiera preguntarte Sí. sobre tu primera creación. ¿En qué momento dices, bueno, ya he trabajado con todo, ya he cogido información y ahora quiero hacer algo mío? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo ocurre ese momento y qué retos sentiste que había en ese momento? Bueno, yo dentro, estando con, bueno, siempre estuvo mi pregunta, el signo de pregunta, si era que yo quería como dirigir y hacer, ser coreógrafa, pero fue como natural. En realidad fue en un momento que en Le Ballet de la B se planteó la posibilidad con un concurso para hacer una obra. Y yo me apliqué a ese concurso y era una obra llamada La Mancha. Ujú. Y bueno, se hablaba de una familia conflictuada, como algo muy freudiano. Y fue muy natural también en algún lado para mí empezar, como no me pareció un gran escalón, como que ya venía como probándolo en el estudio, porque siempre nuestras coreografías en las obras de Alan las hacemos nosotros, y los personajes también los traemos nosotros, los traímos nosotros, entonces era como algo bastante natural. Y esa obra era una obra, sí, muy conflictiva también porque hablaba de la familia y tenía ya texto, era como bastante cercano a lo que hago ahora. En el medio pasaron millones de otras cosas, pero esa obra para mí sí fue bastante reveladora, con el uso de texto y folclore, como la hibridación, las mezclas, digamos, de la palabra y el movimiento. Después hubo otras obras en el medio que no, y ahora yo me relaciono más con esa obra, tal vez la primera, que fue en el 97, y que lo que estoy haciendo ahora, la idea de la palabra y el movimiento. Pero creo que lo que más me costaba, y todavía hoy en día me cuesta a veces, es tomar decisiones. eh, y también en la dirección siento a veces que yo elegiría otra cosa tal vez, pero como que el bailarín en escena está pidiendo hacer algo específico que yo tal vez no me interesa tanto, pero me interesa que él lo pueda defender en escena. Y siempre genera conflicto porque después lo veo y digo, no sé por qué está eso en la obra, pero en realidad está porque él realmente necesita hacerlo. Y bueno, no es un justificativo que esté en la obra por eso, pero siempre, sí, tengo esas dudas a veces. Eso me Mm, interesa eso que estás diciendo con respecto a las decisiones, digamos, porque ujú, siempre he pensado que la dramaturgia la dramaturgia y la coreografía, la composición escénica, pues es el lugar donde la decisión se vuelve ujú, fundamental. Incluso si trabajas en la improvisación yo creo que es el juego de las decisiones instantáneas, ¿no? ujú. Eh, ¿Qué ha significado para ti ese pasar de estar ejecutando la decisión de otro a tener que tomar tú las decisiones bajo la estructura o lo que sea que esté marcando, cómo decidir? Sí, bueno, yo de hecho trabajo con una dramaturga desde el principio, como ahora hace como 14 años que trabajamos juntas. Y bueno, y últimamente, pero eso es más reciente, como me gusta hacer como un script, como si fuera una obra de teatro en realidad. Ujú. Y hago el script y después la coreografía va entrando. Pero esto es más reciente, es a partir de este solo, de This is Beauty, y bueno, la última obra es un script en realidad, en donde la dramaturgia es la línea y la danza viene a llenar esa línea, pero me cuesta menos de esa manera, con un script que yo sé que hago una estructura muy pronto yo, como que empiezo y después de 2 semanas, 2, 3 semanas ya como me gusta estructurar ¿Y cómo ha ya. sido el trabajo con esa dramaturga? ¿Cómo se llama tu dramaturga? Sara van der Ick, ¿Cómo ha sí. sido el trabajo con ella? ¿Últimamente o en En general? general, Y bueno, ella, bueno, es la dramaturga de hecho de este solo. Sí, ella me acompaña en el research también que hacemos antes de comenzar en el estudio. Ujú. Y en general es muy pragmática su dramaturgia. Por eso me interesa mucho y me parece que funciona muy bien para la danza, ese pragmatismo. Porque es una persona que sabe mirar la danza y no está, como no necesita teorizar, Ujú. teoretizar,
con lo que está viendo. Y es porque he tenido otros dramaturgos, de hecho no han funcionado en mi trabajo, porque yo soy también muy pragmática. Necesito como soluciones on the floor, como más que la teoría que hay detrás. Y también ella como que le interesa mucho la visión como de ponerse en el lugar del público y tratar de entender y no intelectualizar, digamos. Ujú. Y ella sí, como también a nivel, también como que ella viene del teatro, pero bueno, hace mucho que hace danza, pero también tiene como la noción de lo que es el texto, timing, como me ayuda a hacer el script o criticar el script y ver lo que funciona, lo que no funciona, así. Me gustaría que habláramos antes de que Sí, lleguemos al solo que traes sí. a Madrid. Me gustaría que habláramos un poquito del trabajo con personas con discapacidad. Ujú, ¿Cómo llegaste allí? Sé que habías estudiado trabajo social, no sé ujú. si algo en tu cerebro quedó por ahí guardado, pero ¿cómo llegas a ese trabajo, digamos? ¿Y en qué momento decides que esa es una línea de trabajo que vas a continuar? Bueno, yo, hay una compañía en Gent, en Bélgica, que, bueno, trabaja con gente con discapacidad, sobre todo es discapacidad mental, más que nada síndrome de Down y autismo, y les da training para que ellos puedan profesionalizarse. Y ellos una vez me invitaron a dar un workshop, eso fue hace como, sí, 10 años, algo así, y yo estaba tratando de definir el método que estaba usando para hacer coreografía y empecé con eso del monkey mind. Monkey mind es una terminología, es cuando uno medita, a uno le piden como alejarse del monkey mind para poder concentrarse en una cosa. Pero el monkey mind es lo que nos sucede a todos, que estamos acá, pero estamos pensando, ¿qué va a pasar después? Como los pensamientos están ahí todo el tiempo, haciendo ruido. Y yo empecé a fascinarme con esa idea de la distracción y el ruido ese, en vez de alejarme del monkey mind, acercarme al monkey mind y transformarlo en movimiento. Y también tiene que ver con la velocidad del movimiento y con algo caprichoso en la danza. Y cuando di ese workshop con esta gente con síndrome de Down, me di cuenta que ellos están constantemente en ese, en ese lugar, en ese espacio, y no lo filtran, como que te van verbalizando lo que les va pasando. Y me pareció fascinante porque es justamente lo que yo quiero hacer. Entonces, sí, a partir de ese momento, y la obra esa se llamó Monkey Mind, que es del, sí, 2014 creo, y bueno, era con 3 chicos con síndrome de Down y bailarines sin discapacidad, y para mí fue una revelación porque cambió todo lo que yo tenía como conceptualizado que una obra tenía que ser. Y también me sentía muy bien, como me parecía muy divertido estar con, hasta el día de hoy me parece algo muy divertido estar con ellos y tratar de ver que nosotros, nuestra manera de funcionar, como que cómo sería el mundo si nosotros diéramos lugar a que esta gente también esté insertada en el mundo. Y también cuando voy a ver, como hace poco vi una obra de otro coreógrafo ahí, y es como un obsequio, porque al estar en escena ellos también tienen esa cosa fascinante de no actuar, sino estar en el momento. Y como que nosotros siempre estamos tratando de estar en el momento y olvidan, y para ellos es algo muy natural. Y me empecé a fascinar con ese mundo y ahora también trabajo con gente con discapacidad física, que es algo que no había hecho nunca, pero en esta última obra sí, What We Can Do Together. Y yo pienso que es mi línea, porque creo que podemos aprender mucho más viendo las diferencias y las similitudes y otros mundos que no conocemos. Y me parece que le da un gran valor a la danza. Eso es un gran valor también para los bailarines profesionales cuando trabajan con gente con discapacidad, descubren otro mundo que les da creativamente un montón. Y no se trata, digamos, de tratar de traerlos a nuestro mundo, sino de ir hacia ese mundo, nosotros, cómo vamos hacia ese mundo y descubrimos cosas que... Eso me gustaría mucho preguntarte cómo has explorado, cómo es, digamos, un ensayo con las personas con discapacidad, cómo los llevas a, a algo que tú quieres, Ujú. o si te dejas ir más por lo que ellos quieren, cómo se concilia
con personas que a lo mejor tienen otra manera de pensar y de entender lo que tú les estás pidiendo. Sí, en general los conceptos abstractos es más complicado de explicar, entonces mucho de lo instintivo, mucho con la música, por ejemplo, o con cosas temáticas de la naturaleza o del día a día, cosas del... Después pero tienen como una gran afinidad con la música, eso me ayuda mucho en el momento del ensayo, y también la sensibilidad de trabajar con el otro, eso también es algo que funciona muy bien, pero se trata mucho de observar también lo que sucede en el estudio, como dejarlo, dejarlo ver qué sucede. Después sí, hay cuestiones que tienen que ver más con la memoria y cosas así que hay que entrenar, obviamente. Y hay momentos en que es muy difícil también el trabajo porque, por ejemplo, algunas de mis bailarinas que tienen síndrome de Down, llega momentos que se bloquea, por ejemplo, o que no entiende y se bloquea, se va. No sé, cosas así, como requiere mucha paciencia, que yo en general no tengo paciencia, pero en ese contexto creo que sí. Y y es difícil también, porque a veces no podemos como entrar en el otro y decir, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué esto? ¿No te gustó eso? Y no hay como una respuesta, es como una pared. Y es conflictivo también, no es fácil, pero es fascinante, ¿Y sí. tienes los mismos bailarines de una creación a otra o vas No, voy cambiando? cambiando. Tengo una bailarina con síndrome de Down que trabajo con ella hace mucho, mucho, que justamente en la próxima creación no va a estar. eh, Y es una persona que he llevado a distintas creaciones también como asistente o también le gusta escribir, le gusta la palabra. Pero no, voy cambiando también, sí. Como los bailarines que no tienen discapacidad, que también van cambiando, algunos están desde hace mucho y otros van cambiando, de acuerdo a los trabajos y lo que sea necesario para la creación, digamos. Me gustaría abordar ahora un poquito el tema de la obra que traes a Madrid, This is Beauty. Eh, Hashtag this is beauty. hashtag, exacto, hashtag This is Beauty. Em, ¿Cómo llegas a esta obra? Que me gustó mucho como la manera como la presentas, una obra para una mujer de 50, con Sí, 50 capítulos, más o menos, con sí. 50, esa obstinación con el número y un poco la reflexión sobre la belleza y lo que es ser una bailarina de más de 50. Ujú. Entonces cuéntame un poquito cómo llegaste allí y cómo fue esa exploración tú sola. Sí. Bueno, en realidad yo siempre me pregunto, mi familia me preguntaba, ¿qué? ¿Todavía seguís bailando? Como que si fuese algo raro que yo siga bailando, porque para mí es algo natural seguir bailando. Es como, ¿por qué no voy a seguir bailando? Pero sí, es una reflexión también desde la afuera, como que la gente se pregunta cómo seguís bailando. Y bueno, hashtag This is Beauty sucedió durante la pandemia, que yo empecé a escribir ese monólogo que ahora es hashtag This is Beauty. eh, y pensé que un buen regalo para mi cumpleaños de 50 es un solo, que es algo que le estuve escapando y me parece que todo el mundo tiene que hacer un solo una vez, alguna vez en su vida, porque es un espejo difícil de afrontar, estar también solo en el estudio y buscar, y es un buen aprendizaje. También es desesperante, pero me parece que sí es algo que hay que hacer en la vida. Em, y después, bueno, ahora tengo 55 de hecho, y hay una parte en el espectáculo que dice tengo 50 y yo siempre voy cambiando el número porque, y digo, tengo la edad que tenga, y me gusta también que hayan pasado 5 años desde que fue el estreno, o de que lo escribí en realidad. Pero más que nada fue por decir, yo no tengo el problema de tener 50 años, o 55 o 60 o 80 y seguir bailando. Como creo que el cuerpo también va aprendiendo o va adaptándose, va descubriendo otras cosas. No lo veo como algo negativo, si el deseo está, obviamente. Hay gente que a cierta edad ya no quiere más usar su cuerpo de esta manera. Y me divierte mucho a mí estar en escena, en realidad, en general, eso en general. Y bueno, con este solo también defender lo que es la posición de la mujer,
que después de cierta edad en escena, ¿por qué no podemos estar más en escena bailando? Sí, ese es un tema que yo creo, que hablábamos antes. Yo tengo un espectáculo que es un poco, he buscado explorar lo que significa ser extranjero, lo que significa sentir mi cuerpo de una manera como si fuera extraño. Mm, Em, y me llamaba mucho la atención esa búsqueda de la reivindicación del cuerpo a una edad, y creo que además eso ha sido uno de los fuertes de la danza contemporánea, que ha sido decir, el cuerpo puede expresar en cualquier momento de su vida. ujú, No tiene que totalmente. ser joven, no tiene que ser atlético, no tiene que ser virtuoso, Ujú. sino que la danza contemporánea de alguna manera nos ha llevado a expandir las posibilidades del cuerpo. Em, ¿Y planeas seguir bailando, digo, no solo esta obra, sino En general, en general? planeo, sí, sí, la verdad que sí. Igual ahora a veces hago algunas cosas que son de teatro, que no son danza, también performance, esas cosas. Pero sí, creo que planeo seguir bailando hasta que me canse un día y diga no quiero más, pero me hace feliz, digamos, bailar y entiendo por qué lo hago también. Eh, Sí, a mí eso es algo que desde que empecé a leer sobre ti y a explorar quién era Lizzie, em, me ha llamado la atención como esa búsqueda de sentido, que creo que es como mm, porque creo que no necesariamente todas las personas de la danza están buscando sentido, muchas están ujú, buscando forma, mm, están buscando, totalmente, o sí. que a lo mejor en la misma forma encuentran su sentido, ¿no? Ujú, Como en esa composición, pero esta como obsesión con el sentido, con encontrar qué quiero decir más allá de lo que mi cuerpo simplemente a nivel formal puede estar haciendo, es algo en lo que siento pues mucha sintonía con tu trabajo. Em, ¿Qué viene para Lisi en esta época? ¿Qué estás planeando? ¿Cuál es esa nueva creación que estás? sí, el año que viene, en 2027, voy a estrenar una obra que se llama Ráfaga y es una obra, bueno, para un teatro en Amberes, que es la producción de Amberes, y va a ser con gente con discapacidad y no discapacidad, pero también con niños con discapacidad y sin discapacidad. Y me interesa mucho también eso, que es algo que no he hecho hasta ahora, que es trabajar con gente joven, adolescentes y niños, no exclusivamente, pero bueno, va a haber un gran abanico de edades, digamos, distintas generaciones con y sin discapacidad. Entonces se amplía un poco la búsqueda. Em, Eso es como lo más, digamos, relevante, importante que tengo, es continuar este trabajo en obras numerosas, digamos, de 8 o 9 bailarines. Y bueno, la búsqueda, digamos, con la palabra y el movimiento, que sigue siendo mi foco absoluto, la fuerza de la palabra y la fuerza del movimiento y cómo esa guerra que existe también con lo abstracto y concreto y cómo trabajar con esos materiales. Eh, y después sí, actuar en el teatro y hacer otras cosas por otra gente. A veces me divierte también cosas un poco underground, porque a veces hago, como la última obra, son obras grandes para teatros grandes, y a veces necesito también hacer cosas, sí, pequeñas, no solo producir, sino investigar con otra gente y veremos qué sucede con eso en el futuro. Eso también necesito las dos cosas. Como también dirigir y estar en escena, también necesito las grandes producciones, pero también los espacios más alternativos. Mm. ¿Y qué le dirías tú a un bailarín en Córdoba que esté empezando su carrera? Em, no sé si consejo, pero qué mirada desde ahora le dirías para llevar a cabo su carrera En Córdoba, en sí, en Córdoba? Córdoba. Sí, yo creo que es seguir buscando y no asustarse, como no tener miedo de tener que complacer. eh, que el público es lo más importante, es importante, pero no en complacerlo, sino como
que se vaya con preguntas también, no hacerle la vida tan fácil y no hacerse la vida fácil tampoco. Porque a veces que algo funciona y entonces lo reproducimos porque funciona, pero eventualmente va a dejar de funcionar también. Entonces, como estar siempre curioso, diría yo. Y en este momento, tú, después de haber viajado tanto, de haber estado en lugares tan distintos y de tener, digamos, una vida tan larga en Bélgica, ¿qué relación tienes tú con Latinoamérica? ¿Cómo ves Latinoamérica desde aquí? Bueno, para mí Latinoamérica es como mi lugar favorito en el mundo he tenido posibilidades de trabajar un poco allá y trato de mantener mis relaciones con lo que se puede hacer allá también, como no quedarme solo en Europa, como en general tengo que salir de Europa para poder también crear. También Sudáfrica es un lugar así para mí, que son lugares a los que me gusta volver. Pero Latinoamérica, bueno, especialmente Argentina, Buenos Aires, tiene una vida cultural increíble, digo, más allá de todos los problemas políticos y el poco soporte que tienen, eh, es un lugar muy creativo que me gusta mucho estar y presenciar lo que sucede un lunes a las 3 de la tarde. Por ahí entras a un lugar y hay una obra de teatro y me parece fascinante, me parece que tiene algo puro también, sin romantizarlo, porque la gente allá tiene que pelearla mucho para poder hacer sus cosas. Pero es un lugar al que me gustaría volver eventualmente. Eh, no me quiero morir acá. Sí, creo que sí, es un lugar que me gustaría volver, sí. Y para terminar, quisiera como, yo cuando pensé en este podcast, pensé en esa idea como de la materia inestable, pensando en el cuerpo, que siento que varía tanto, que el cuerpo humano, que dependiendo de donde esté, se pone, yo que por ejemplo me pongo tan roja, Mm. nuestro cuerpo con la menopausia, pues te engrosas, digamos que el cuerpo no es estable nunca. Después de tantos años de explorar el cuerpo, ¿qué, qué, qué sientes tú que es esa materia inestable? Es sorprendente el cuerpo en realidad, porque nosotros nos conocemos bien, digamos, nosotros que venimos de la danza nos conocemos nuestro cuerpo, pero hay cosas que sí, todavía sorprenden que las podés hacer o no las podés hacer más, pero el cuerpo siempre encuentra sus maneras, eso es muy inteligente. Entonces, es un alivio también a veces que pueda tomar decisiones por sí mismo sin uno tener que dominarlo, ¿no es cierto? Tiene su propia vida también. Y hay veces que sí, también es extraño lo que vos decías, eso de ser un extraño en tu propio cuerpo, porque en realidad uno, no sé, yo soy igual lo que cuando tenía 8 años tal vez, pero mi cuerpo no es lo mismo. Como hay como una guerra, ¿no es cierto?, entre mí, entre lo que yo percibo que puedo hacer también y lo que no. No pero es muy sorprendente que el cuerpo pueda tomar sus propias decisiones, para bien y para mal. Tampoco romantizo eso, como el cuerpo sí va en decadencia, pero también aprende otras cosas. No sé, tengo una ¿cómo se llama? Un signo de preguntas con respecto a eso. Pues Lizzy, muchas gracias No, a ti. por sacar este ratito, que llegaste hace pocas horas y ya mañana tienes tu presentación, pero te quería agradecer y desearte toda la suerte en estas funciones y en lo que viene. Bueno, gracias. Y bueno, muchas gracias y vendrán otros podcasts y otras conversaciones para intentar pensar qué es esa materia inestable y cómo la dramaturgia de ese cuerpo va variando de un creador a otro.